Bien, en esta oportunidad quiero compartir con ustedes el sermón que lleva por título ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? Es necesario que nosotros nos cuestionemos muy a menudo sobre ello. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Se han puesto a pensar? Tal vez la pregunta para otros sea ¿por qué? ¿Por qué Dios me creó? ¿Por qué Dios me dio vida? ¿Hay alguna razón? Bueno, pretendo explicar que Dios nos creó a su imagen. A imagen de Dios nos creó por una sencilla pero grande razón. Porque quiere tener hijos que vivan con Él para siempre. Ese es ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué nos creó Dios? Capten desde el principio. Dios nos creó a su imagen con el propósito de tener hijos para vivir con ellos toda la vida. No hay límite de tiempo. Esa es la razón por la cual usted tiene vida, por la cual hemos sido creados. ¿De acuerdo? Dios nos creó con la idea, con la intención de que seamos sus hijos para vivir con Él eternamente. Vean qué potencial trascendental tenemos. Muchas cosas pueden desanimarnos en la vida. Todos tenemos una experiencia a la cual le llamamos vida. Y en ese entorno muchas cosas, muchos actos, muchas circunstancias nos pueden desanimar. Menciono unas: nuestras pruebas, nuestras dificultades que se interponen en nuestra vida. Pruebas y dificultades pueden desanimarnos y perder de vista por qué Dios me dio vida. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? En muchas circunstancias, las dificultades y las pruebas nos desvían y nos sacan de ese perfecto objetivo de Dios. No obstante, todo el desaliento que conllevan las pruebas, que conllevan las dificultades, comenzarán a desvanecerse uno a uno cuando usted descubra el verdadero propósito de nuestra existencia. ¿Se dan cuenta? Las pruebas llegan y son duras. Las dificultades también son difíciles y es posible que nos desanimen, pero no debe ser así. Las pruebas y las dificultades nos deben de fortalecer para ubicarnos perfectamente nosotros en el verdadero propósito por el cual Dios nos creó. Millones de seres humanos conversan sobre lo estresada que es su vida. Esa es una plática común en el mundo. Vivo muy estresado, muy estresada. Esa situación del estrés que se siente a raíz de los acontecimientos mundiales, todo esto se ve agravado por varios factores. Entre ellos, la gran velocidad de la información. Hoy en día está aconteciendo un hecho terrorista en otro país e inmediatamente, usted lo sabe, por los avances tecnológicos, los avances también y las transformaciones constantes que se están llevando a cabo dentro de las normas sociales. Es increíble ver cuánta gente está dispuesta hoy a cambiar la definición del matrimonio tradicional. Por ejemplo,
que ha sido el fundamento de la familia cristiana durante miles de años. Pero hoy con facilidad la sociedad acepta el concepto de matrimonio como la unión de dos seres del mismo género, por ejemplo, y eso va en contra de los lineamientos de Dios. Pero con mucha facilidad, países aceptando ese tipo de normas. Y eso a usted a veces lo estresa, lo pone incómodo si se quiere ahí. El resultado de todos estos acontecimientos es que, sin importar nuestra edad, ¿sí? Cada uno de nosotros vive en un micromundo, un mundo pequeño, ¿ya? Nuestra búsqueda personal e inmediata de nuestra propia felices. Vemos que todo lo que está a nuestro alrededor, los que se están dando afuera, dice usted, tenemos una interdependencia. Y desde ahí usted dice, y yo reflexione, su burbuja familiar llegan a veces malas noticias, grandes problemas personales que hacen romper esta burbuja y nos invaden totalmente. Ese mundo de felicidad en el cual vivíamos insertos, ahora es un mundo de ansiedad. Ahora hay temor, ahora hay sensaciones de que la vida no tiene un propósito para mí. Vean cómo los problemas infectan, inflaman, determinan, condicionan mi estado de felicidad. Aquel tiempo de felicidad que todo era viva la flor, como se dice comúnmente, ahora es un ambiente de ansiedad, de temor y de tristeza. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos así. Dios no desea que usted viva en ese ambiente de ansiedad, de temor, de tristeza, provocado por las pruebas y las dificultades de su vida. Dios no desea que nosotros vivamos así. Entendamos que Dios nos tiene algo mejor que la ansiedad, algo mejor que el temor, mucho mejor que la ansiedad y el miedo a los acontecimientos. Quiero entonces compartir con ustedes esta extraordinaria verdad. Ese algo extraordinario que Dios tiene y que pocas personas conocen. Esta verdad puede cambiar su vida, puede cambiar cada aspecto de su vida. Por lo tanto, quiero que juntos comprendamos y que juntos descubramos el propósito especial de nuestra existencia. ¿Por qué existimos? ¿Será solo para vivir en ansiedad, temor y angustia? ¿Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué existimos? Quiero que comprendamos ahora entonces, el propósito de la vida no debe limitarse a ser felices. ¿Está claro? El propósito de nuestra vida no se circunscribe solo a ser felices. Es mucho más que eso todavía, desde la perspectiva de Dios. Debemos de valorar, nuestra vida vale mucho más de lo que usted siquiera imagina. Usted tiene un propósito especial en este universo. Usted juega un papel principal en el plan de Dios. Nuestro problema consiste en descubrir ese propósito. Allí radica el problema. Descubrir ese propósito que muchas veces debemos de descubrir el propósito de nuestra vida. La sociedad nos ha programado mentalmente para creer
que el principal propósito de nuestra vida es la búsqueda diaria de la felicidad. En busca de la felicidad, el hombre y la mujer trabajan 18 horas diarias, porque quieren ser felices teniendo bienes, teniendo dinero para satisfacer sus deseos y sus necesidades. Vean entonces cómo la sociedad nos ha moldeado, nos ha programado para buscar la felicidad. No quiero decir que la felicidad sea mala, al contrario, es un estado alegre, bueno, provechoso, positivo. Pero entendemos, todos queremos ser felices, porque la felicidad viene siendo una dádiva de Dios. Pero algo nos sucede cuando creemos que la felicidad es el único objetivo de nuestra vida. Les pongo un ejemplo. Esa felicidad puede ser alterada por lo siguiente, Cuando usted enfrenta un problema laboral, interpersonales, cuando usted ve las últimas noticias del terrorismo que impera en el mundo, esos factores rompen la felicidad. ¿Sí? Ya no existe la felicidad. Si usted ha perdido el trabajo, si usted ahora está con una enfermedad letal, desaparece la felicidad. Si nos involucramos en las noticias internacionales y captamos los actos terroristas, con esos aspectos, los efímeros sentimientos de felicidad desaparecen. La felicidad huye de nosotros. Nos desmoronamos física y mentalmente ante la pérdida de trabajo, ante la pérdida de la salud, ante la pérdida de relaciones interpersonales. Un científico, creador de la teoría de la relatividad, de nombre Albert Einstein, dijo en relación a esto, menciono textualmente su pensamiento. Albert Einstein dijo: una vida enfocada únicamente en la satisfacción de los deseos personales, tarde o temprano se acaba en un amargo desengaño. Vean las palabras de Albert Einstein, se las repito. Una vida enfocada únicamente en la satisfacción de los deseos personales, tarde o temprano acaban en un amargo desengaño. Vean qué sabias las palabras. Pongo un ejemplo. ¿Qué sucede con aquella burbuja del joven? Aquel estado de vida, de felicidad del joven. ¿Qué sucede cuando aquella burbuja de felicidad del adolescente se rompe, producto de que su novio o su novia terminó las relaciones con usted? ¿Qué pasa ahora? Aquel joven feliz hoy es un joven triste. Hoy es un joven desanimado. Y esto a veces lo induce a expresar acciones de rebeldía. ¿Qué sucedió con su estado de felicidad? Un ejemplo más. ¿Qué pasa cuando perdemos el empleo? Usted está seguro en su empleo, recibe su cheque quincenal o su jornal diario, pero ¿qué pasa cuando pierde el empleo? O algo más íntimo y más cercano a usted. ¿Qué pasa cuando se entera usted que su mejor amigo o en su defecto un familiar tiene cáncer terminal? ¿Qué sucede? ¿Cuál es su reacción?
¿Cómo reaccionamos como seres humanos? La burbuja donde vivíamos en un ambiente de felicidad se desvanece totalmente, desaparece de nuestras vidas. Experiencias tan duras como estas escapan de nuestro control. Esa burbuja de la felicidad estalla y ahora lo que queda es un ambiente de angustia, de dolor y tristeza. Cambia la situación. Pero si vivimos nuestra vida teniendo en mente nuestro propósito sublime, el enfoque es diferente ante cualquier problema que mencioné anteriormente. El propósito de Dios es que tengamos una vida. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dentro del propósito de Dios está que nosotros tenemos que aprender a amar. Nosotros tenemos que aprender a sacrificarnos. Tenemos que aprender a ser generosos con los demás. ¿Se entiende? Ese es el propósito de nuestra vida. No vivir en ansiedad, en dolor y tristeza todo el tiempo, sino aprender a amar, aprender a sacrificarnos, aprender a ser generosos hacia nuestro prójimo. Entonces, estamos captando que el secreto para lidiar con el estrés, el secreto para lidiar con la ansiedad, el secreto para lidiar con la desesperanza que pueden afectarnos a diario, se encuentra en un propósito especial que Dios tiene para nuestra vida. En ese panorama descrito hasta este momento, podemos preguntarnos: ¿a dónde podemos acudir para descubrir nuestro propósito? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la fuente que tiene ese propósito divino? La respuesta no la encontraremos en un test de aptitudes psicológicas. La respuesta no la encontraremos en una clase magistral de la universidad. Si nuestra vida tiene un verdadero propósito, debemos buscar la respuesta en el Creador de la vida. Para encontrar el propósito de nuestra vida, tenemos que ir a la fuente de la vida. Tenemos que ir al Creador de nuestra vida. Esto es, buscar la respuesta en Dios. En la Biblia tenemos historia de todo lo que existe. ¿Qué hizo? La Biblia contiene el deseo de Dios de tener muchos hijos espirituales. Eso es lo que encontramos en la Biblia. Allí Dios dice: quiero tener hijos para que vivan conmigo por toda la eternidad. Pero vean ustedes que existe una fuerza antagónica, la sociedad impulsada por Satanás. ¿Qué hace la sociedad? Desengancharnos, desconectarnos de la fuente de vida que es Dios. Y la sociedad nos plantea una serie de circunstancias, de atractivos, de acciones, de filosofías y de conceptos científicos. También en la Biblia usted encuentra cómo Jesucristo está trabajando para llevarnos a ser parte de su familia, la familia de Dios. La Biblia revela que usted y yo tenemos un propósito muy, pero muy especial en el universo. Quiero que abramos nuestras Biblias ahora en la primera carta de Juan, primera epístola del apóstol Juan, para leer el capítulo 3, versículos 1
al 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 3. Voy a leer primero de la Reina Valera y luego voy a hacer una comparación con la Biblia Nueva Traducción Viviente. Veamos ahí qué escribe el apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vean ahora entonces, vamos en busca del propósito de nuestra vida. Vamos a ir comprendiendo cuál es el propósito de nuestra vida. Vean la Biblia Nueva Traducción Viviente, cómo nos presenta estos versículos. Se los leo ahora. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no le conocen a Él. Versículo siguiente. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y el versículo 3, y todos los que tienen esta gran expectativa se manifiestan puros, así como Él es puro. En estos 3 versículos que estamos leyendo, vamos a captar plenamente cuál es el propósito de nuestra vida. Los vamos a comentar rápidamente versículo a versículo. Vamos a entrar al primer versículo. Lo sintetizo. Miren con cuán amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Vean el primer versículo. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre. Comento ahora de este versículo. Dios nos ha creado con una razón, ¿sí? Dios nos dio libre albedrío, todos. El problema está en que con el libre albedrío usted llega a tomar malas decisiones. Usando el libre albedrío, usted toma malas decisiones. Y es así como nosotros vivimos en un mundo donde miles y miles de personas toman constantemente malas decisiones, decisiones erróneas que nos conducen al fracaso. Entonces, ¿cuál es la manera para salir de ellas? La única forma es volvernos a nuestro Creador, descubriendo el propósito por el cual hemos sido dotados de vida, convertirnos en sus hijos. Ese es el propósito que Dios tiene. Cuando me dio vida, en la mente de Dios dijo, le voy a dar vida con el propósito que Él llegue a ser mi hijo o mi hija. El versículo 2 dice, sintéticamente también, lo estamos comentando. Estamos en Primera de Juan 3, 1 al 3. Ese segundo versículo dice, queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga, pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos
tal como Él es. Estoy en el versículo 2 comentando. En Génesis se afirma, todos conocemos ese versículo. En Génesis se afirma que todos los seres humanos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Ya? Juan escribió que quienes respondan a este llamado de Dios reciben una oferta para el futuro. Dios nos está dando una oferta para el futuro. ¿Cuál es esa oferta? Seremos hijos de Dios y seremos tal como Dios porque lo veremos tal como Él es. Vean lo que se nos ofrece. Ser hijos de Dios, tener el mismo carácter, la misma naturaleza, el mismo rango espiritual que Dios. Y ese es un ofrecimiento que Dios nos hace sobre nuestro futuro. Es lógico, aún no comprendemos cómo seremos en el futuro. Ese futuro prometido, por una razón, nuestra mente física y humana no trasciende al nivel espiritual. No captamos en su totalidad cómo llegaremos a ser. Ya. Pero vean el propósito de Dios. Dios quiere que todos seamos semejantes a Dios. Valoren, cuantifiquen esto. El propósito de su vida es, Dios quiere hacer de usted un hijo espiritual, tal como Él es. Piensen en Dios. Tiene poder, inmenso poder, pues sus hijos seremos igual que Dios. ¿Tiene sabiduría Dios? Inmensa sabiduría, pues Dios se propone que usted y yo lleguemos a ser hijos de Él y que también desarrollemos ese alto nivel de sabiduría. Ese es el propósito por el cual tenemos vida. El versículo 3 de Primera de Juan que estamos analizando, dice ahí, vean, el tercer versículo de Primera de Juan 3, 1 ahora 3. Y todos los que tienen esta gran expectativa, pregunto, ¿cuál es la expectativa? Llegar a ser hijos de Dios. ¿Estamos bien? ¿Cuál es la expectativa que tenemos ahí en estos versículos? Llegar a ser hijos de Dios. Muy bien, ahora vuelvo a leer el versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente. Todos los que tienen esta expectativa, llegar a ser hijos de Dios, se mantendrán puros. Vean la condición. Si tenemos la expectativa de llegar a ser hijos de Dios, tenemos que mantenernos puros. Estoy leyendo el versículo 3. Así como Él es puro. ¿Se dan cuenta? La expectativa, la oferta que Dios nos da hacia el futuro es, Dios quiere que usted y yo seamos hijos de Él. Que seamos inmortales, que seamos divinos. Pero ¿cómo es Dios? Poderoso, sabio, puro. Mis pensamientos tienen que ser puros, porque Dios es puro. Termina el versículo 3. Esto significa entonces que para cumplir con el propósito de Dios, usted tiene que hacer algo. Yo tengo que hacer algo. Para cumplir, repito, con el propósito que Dios tiene para mí, yo adquiero una responsabilidad. Tengo que hacer algo. Entiendo que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Y entiendo ahora que quiere tener hijos que vivan para siempre con Él.
Para alcanzar ese propósito, nosotros tenemos que tener el nivel espiritual de Dios, y ese es el llamamiento al cual nos ha hecho. Dios no quiere que vivamos nosotros con Él como mascotas. Usted tiene mascota. Dios no quiere utilizarnos ni tomarnos como mascotas. Dios no quiere compartir la vida con nosotros como ángeles tampoco. Imagínense, ni mascotas ni ángeles. Dios quiere que vivamos con Él como seres inmortales semejantes a Él. Dios es poderoso, Dios es sabio, Dios es omnipresente. Ese es el futuro que Dios nos pone a disposición. ¿Se dan cuenta de cuál es nuestro propósito en la vida? Eso es lo importante allí. Entonces, si nos damos cuenta del increíble y magnífico propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces no hay otra alternativa que comencemos hoy a vivir una vida con propósito. No vivir por vivir. No vivir sin un norte. Comencemos hoy a vivir una vida con propósito. ¿Qué hemos leído? El apóstol Juan dice, ya somos hijos de Dios. Ahora bien, ¿qué significa eso? ¿Qué entiende usted de esta afirmación del apóstol Juan? Cuando dice, ya somos hijos de Dios. ¿Qué entiende usted por ello? Debemos entender que Dios nos está ofreciendo un futuro. Dios nos está ofreciendo una vida plena, una vida significativa desde ahora hacia el futuro. Esa vida abundante tiene que ser ahora también una realidad, no solo en el futuro. Hoy tenemos que vivir una vida abundante, alcanzando el propósito que Dios tiene al darnos vida. En otras palabras, Dios desea tener una relación personal y estrecha con usted. Su amigo o su amiga, y pasa 5 minutos hablando, 10 minutos o 1 hora. Dios desea tener esa relación personal también con usted. El significado supremo de esta vida consiste entonces en desarrollar una relación permanente con Dios, el Padre, y con Jesucristo. Una relación interpersonal, porque somos hijos de Él. Lamentablemente, esa relación no se establece. ¿Qué es lo que usted escucha en las prédicas populares de las iglesias tradicionales? ¿Qué es lo que le ofrecen a usted desde el púlpito muchos predicadores? Allí le ofrecen un evangelio de la prosperidad. ¿Quiere usted ser próspero? Aporte para la iglesia y Dios le va a dar bendiciones. Es un mensaje desvirtuado. El evangelio de la prosperidad. ¿Qué es lo que usted escucha? ¿Qué predican las iglesias tradicionales? Hablan de una gracia barata. Hablan, Jesús te ama tal como tú eres, perverso, pícaro, mentiroso, ladrón, así te ama. Pero ese mensaje no motiva a la gente a cambiar. Jesús me ama por mentiroso, sí, pero para que ya no siga siendo mentiroso, para que cambie. Pero eso es lo que usted escucha ahí, lamentablemente. Quiero que leamos ahora en Jeremías, profeta Jeremías, capítulo 29. Jeremías, capítulo 29, versículo 12 y 13. Jeremías, capítulo 29,
versículos 12 y 13. 12 y 13. Dice, vean, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Vean qué afirmación. Si estamos en una perfecta relación con Dios, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Vean la certeza de escuchar nuestras oraciones. Versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Vean las claves. Dios va a responder nuestras oraciones, nuestras invocaciones, si lo buscamos de todo corazón. Eso es lo que se quiere, ya. Importante entonces entenderlo. ¿Qué debemos hacer? Debemos dejar de buscar nuestros propios intereses. Mis intereses. Debo de dejar de buscar mi propia felicidad, mis intereses, porque estos son egoístas. Solo quieren bienestar para mí y para el otro quiero que haya maldad. Yo quiero ser feliz y el otro que se destruya. Ese es un sentimiento egoísta. Debemos de dejar de buscar nuestros propios intereses y, por el contrario, salir de nuestro ambiente familiar, la burbuja, y buscar el propósito de Dios con todo nuestro corazón. O sea, ¿qué es lo que Dios pretende conmigo? ¿Qué ha planificado hacer Dios de mí? Entiendo que Dios dice que yo quiero, o Él quiere que yo sea su hijo. Entonces voy a buscar el propósito de Dios. ¿Ya? Ahora bien, el auténtico cristianismo no es un sentimiento egoísta. El auténtico cristianismo no es una actitud tibia en la iglesia. El auténtico cristiano debe de ser restaurado por Dios y debe buscar el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros con un corazón sincero, con un corazón puro allí. Vamos ahora a Lucas capítulo 14. Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 33. Lucas 14, 33. Vean la instrucción que tenemos. Lucas 14, 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Comprendamos esto. Esa es la instrucción. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué indica esto? ¿Qué quiere esta instrucción? ¿Qué desea Dios? Que usted renuncie a todo lo que tiene. Ahora haga un inventario. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? ¿Qué tenemos? ¿Qué nos pide Dios? Que renunciemos a lo que tenemos. Mis propios propósitos, mis propios planes, mis propios programas de vida, mis propios estilos de vida. ¿Qué dice ahí? Que cualquiera debe renunciar a todo lo que posee. ¿Se dan cuenta lo que implica seguir a Cristo?
dejar todo lo que se posee. Lógicamente, usted va a decir, bueno, entonces voy a dejar mi casa, me voy a vivir al monte, a la cueva. No, no es eso. Va mucho más el mensaje. Deje sus prejuicios, deje sus malas actitudes, deje sus malas conductas, deje sus malas acciones, deje todo lo que tiene de malo. Porque si no lo hacemos, no podremos ser discípulos de Cristo. ¿Se dan cuenta? Es impresionante la instrucción de Dios. Cualquiera de vosotros, habla en plural a la iglesia, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esa es la condición para encontrar el verdadero propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en su vida? Que usted llegue a ser hijo de Dios. Que usted llegue a vivir por la eternidad con Dios y con Jesucristo. Ese es el gran propósito de Dios. Pero ahora nos pide que dejemos todo lo que tenemos. Y se refiere a nuestros hábitos, a nuestras conductas, ¿sí?, negativas, que van en contra de los principios de Dios. Dejen todo lo que poseen de malo y síganme como discípulos. Esto exige practicar un verdadero cristianismo. Esto pide cambiar nuestro estilo de vida egocéntrico. Evalúese. ¿Cómo utilizamos nosotros este adjetivo posesivo? Mi, mío, mi, mío, mi, mío. Mi carro, mi casa, mi ropa, mi sueldo, mi comida, mis frijoles, mi, porque tenemos una actitud egoísta. Difícilmente decimos nuestro sueldo, nuestra casa, nuestra ropa, nuestra comida. No, la tendencia es mi comida, mi ropa, mi carro. Vean cómo tenemos una actitud egocéntrica. Ser verdadero cristiano, entonces, implica dejar esto, ¿ya? Ser transformados y restaurados buscando el propósito original de Dios. ¿Qué quiere Dios de usted? Lo quiere tratar como hijo o como hija. Dios quiere que usted sea parte de su familia. Ya. Que seamos hijos de Dios y estamos siendo guiados en ese camino. Cuando usted acepta el propósito de Dios verdaderamente, entonces dice, yo comprendo que Dios es mi Padre. Fíjese bien, el propósito de Dios es traer muchos hijos a su gloria. El propósito de Dios es que usted llegue a ser hijo de Dios en el reino de Dios. Entonces ahora tengo que asimilar un concepto. Tengo que comprender que Dios es mi Padre. Así. Dios es mi Padre. ¿Lo captamos a plenitud? Si Dios es mi Padre, quiere decir que yo debo reflejar las características de Dios, ¿sí o no? Vean la ley física. El padre engendra a un hijo, lo engendra y el hijo representa características del padre. Y usted comúnmente dice, ¿cómo se parece a su papá? Toda la cara de su papá sacó. Correcto, porque hubo genes, porque hay leyes de la herencia que se transmiten de padres a hijos. Ahora, un momento. ¿Dios es nuestro Padre? Sí. Pregunto, ¿tenemos las características de Dios? Ahí está lo conflictivo. El padre físico transmite a su hijo genes, rasgos característicos. El pelo liso, igual a su papá. El pelo crespo, igual a su papá o a su mamá.
¿Me entienden? Hay leyes de la herencia. Ahora bien, estoy aceptando, Dios es mi Padre. Muy bien. Ahora, ¿qué características de Dios estoy yo reflejando? Ahí viene lo duro. Dios es compasivo. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de amor. Ahora, yo como hijo de Dios, ¿soy compasivo? ¿Soy misericordioso? Esas son las preguntas que tenemos que respondernos. Vean solo el rol, Dios Padre. Estamos evaluando esto. A muchas personas les es difícil comprender el concepto padre porque no han tenido un padre. No han conocido a su padre. Y miles de mujeres solteras que por malas decisiones, ¡pum!, resultan embarazadas, dan a luz al niño y el niño no conoce a su padre. Ahí no funciona. Dios es mi padre. Si yo no tengo un padre físico, ¿qué características estoy reflejando yo si no conozco a mi padre? Reflexiona la niña o el niño. Excelente, entonces en la reflexión ahí. Vamos a Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15 ahora. Hebreos 2, 14 y 15. Vean cómo Dios explica la relación padre e hijo desde su punto de vista. La relación de la familia. Hebreos 2, 14 y 15. Vean. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ahí estamos entendiendo entonces la relación padre-hijo. Ahora bien, ahí dice, debido a que los hijos de Dios son seres humanos, nosotros tenemos una naturaleza humana, entonces Jesucristo como el Hijo de Dios se hizo carne y sangre. ¿Para qué? Para vencer a la muerte, que es el objetivo número 1 ahí. Es una relación de familia de Dios, como se explica ahí en este versículo. Jesús vino a la tierra para llegar a ser como los hijos, como usted y yo. Jesús vino a la tierra y tomó cuerpo con carne y sangre. ¿Para qué? Para compartir las experiencias como seres humanos. Jesucristo tomó esa experiencia de carne y sangre para librarnos por medio de la muerte y darnos de esta manera vida eterna. Ahora quiero que pongan atención en lo siguiente. La Biblia habla de Jesucristo en 7 roles, 7 funciones. En la Biblia usted lee de Jesucristo como el Mesías. Jesús como Mesías. En la Biblia se habla de Jesús como Salvador, segundo rol o trabajo. En la Biblia se habla de Jesús como nuestro Señor, tercer rol. Recuerden, como Mesías, como Salvador, como Señor. En la Biblia se habla de Jesús ahora como Maestro, cuarto rol, cuarta función de Jesucristo. En la Biblia también usted encuentra que se habla de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, quinto papel. En la Biblia también se habla, ahora quiero remarcar, a Jesucristo
como nuestro hermano. Véanlo ahora en esas diferentes etapas o roles. Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor, Jesús es el Maestro, Jesús es el sumo sacerdote, pero Jesucristo también es mi hermano. ¿Se entiende? Bien. Vean esos roles, esos papeles de Jesucristo. Ahora bien, ¿le parece a usted que Dios es demasiado grande, grandísimo y perfecto, que no escucha mis oraciones? Dado a que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Maestro, el Señor, mi sumo sacerdote, imaginamos que Jesucristo, lógicamente, con su gran poder y señorío, ¿no escucha mis peticiones? Ahora lo quiero hacer reflexionar más íntimamente. Recuerde usted que usted tiene un hermano que está sentado a la diestra de Dios en el trono celestial. Mucha atención. Usted tiene un hermano que está sentado en el trono de Dios. ¿Se da por enterado? ¿Lo entiende usted perfectamente así? Tenemos a un hermano que está a la par de Dios el Padre, al lado derecho, sentado en el trono, y que desde ahí controlan todo el universo. Pero es su hermano. ¿Lo logra captar? ¿Sí? En el trono divino, en el tercer cielo, allí tengo un hermano, mi hermano Jesucristo. ¿Estoy manifestando las mismas características que Él? Jesucristo, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. No como nosotros. Si recibimos una maldición, expresamos 1000 en contra de quien lo dijo. Y queremos destruir y borrar de la tierra a esa persona, porque me ha ofendido. ¿Así es Jesucristo? ¿Su hermano? ¿El que está a la diestra de Dios? ¿Así se manifiesta? Esas son las evaluaciones que tenemos que hacer profundamente. Usted tiene un hermano mayor que intercede por usted en los momentos de crisis, en los momentos de dificultad, pero Él no devuelve mal por mal. Vence con el bien el mal, dice su hermano. Al que te pegue en una mejilla, ponle la otra. Eso dice su hermano. ¿Lo estoy haciendo yo? ¿Soy digno yo de tener un hermano mayor allá en el trono de Dios que interviene en mi favor? Es profundo esto. Necesitamos convencernos. Necesitamos comprender ese papel de Jesucristo como nuestro hermano mayor. De esa cuenta entendemos que Dios es una familia y que tanto el Padre como nuestro hermano mayor están dedicados a ayudarnos y a pelear nuestras batallas por nosotros. Tengo un papá y un hermano que pelea por mí. Pero, ¿es cierto eso? ¿Pongo en las manos de Dios mis peleas, mis batallas, o las quiero yo resolver? Me voy a ir al gimnasio a aprender a levantar pesas y a boxear, porque yo voy a resolver mis problemas. Estoy equivocado. Tengo un Padre celestial, tengo un hermano divino que pelea mis batallas. Suficiente es poner nuestros problemas sobre los hombros de ellos. No venganzas, no egoísmos. Ese es entender el verdadero propósito de Dios.
Eso es vivir una vida con propósito desde la perspectiva de Dios. Recordemos, nuestro Padre Creador nos ha ofrecido vivir eternamente con nosotros. Pero para eso tenemos que hacer algo nosotros, dejar nuestros estilos de vida, nuestras conductas anteriores, nuestra malicia, nuestra naturaleza humana. Entonces, si usted desea que el propósito de Dios se cumpla en su vida, ¿qué debe hacer? ¿Qué debemos hacer? Vean la respuesta a ¿qué debemos hacer? En Efesios capítulo 5, versículo 1. Vamos allá. Si usted quiere que Dios cumpla el propósito en su vida, ¿qué debemos hacer? Efesios 5:1 dice. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de mí como hijos amados. ¿Qué debemos hacer? Si queremos que Dios cumpla el propósito de Él en mí, repito, ¿qué debemos hacer? El apóstol Pablo está diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué debemos hacer? Imitar a Dios y a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Este no es un cristianismo convencional. Este no es un evangelio de la prosperidad. Este no es una gracia barata. ¿Qué debemos hacer? Cambiar nuestro estilo de vida. Permitirle a Dios que cambie nuestros pensamientos. Imiten a Dios. Eso tenemos que hacer. Imitar a Dios. El verdadero cristiano no es el cristiano de medio tiempo. El verdadero cristiano es el cristiano de tiempo completo. Espiritualmente hablando, allí. Él enseñó que el verdadero cristianismo debe consistir en imitar a Dios. Ese es el desafío. Si deseamos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, tenemos que ser imitadores de Dios como hijos queridos. Vean cómo lo expresa. Como hijos amados. Muy bien. ¿Qué más debemos hacer? Versículo 2. Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué debemos hacer? Número 1, imitar a Dios. ¿Qué debemos hacer? Número 2, andar en amor. Vean el consejo. Andar en amor. La Biblia, la Nueva Traducción Viviente, de ella leo el versículo 2 de Efesios 5:2. Ahí dice, vivan una vida llena de amor. Vean que se entiende un poquito mejor. Repito, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable. ¿Qué debemos hacer? Número 1, imitar a Dios. Número 2, andar en amor, imitando el ejemplo de Dios el Padre y de Jesucristo. ¿Qué más debemos hacer? Versículo 3 al 5 de Efesios. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Qué debemos hacer? Porque sabéis esto,
que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Ya leímos ahí, ser imitadores de Dios. Punto número 2, andar en amor. Punto número 3, evitar toda clase de pecado. ¿Sí? Porque esto es lo que conviene. La traducción viviente menciona lo siguiente: que no haya inmoralidad sexual, que no haya impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Vean qué enfática esta traducción. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Continúo leyendo los versículos 3 al 5 de la Nueva Traducción Viviente. Oigan, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Entendámoslo, por favor. ¿En qué lenguaje más queremos? Los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que no adora las cosas de este mundo. ¿Qué debemos hacer? Si queremos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, imitemos a Dios. Andemos en amor. No permitamos que estos pecados sexuales, avaricia, etcétera, reinen en nosotros. Palabras deshonestas no tienen que salir de nosotros. Chistes, dice ahí, desagradables, no tienen que ser parte del pueblo de Dios. Eso es lo común de la gente, de la sociedad. Malas palabras, malas expresiones, se gozan diciéndolas. Como que tuvieran un plus de vida o pertenecieran a lo más alto de la sociedad. Las mujeres y los hombres perversos de boca. ¿Pero qué dice ahí Dios? No deben ser parte de los hábitos del pueblo de Dios. Tenemos que ser diferentes, totalmente. Versículos 6 al 8, de ahí mismo de Efesios. Se los leo de la Nueva Traducción Viviente, 6 al 8. No se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. Vean qué claro. Alguien dirá, no, pero si adulterar no es problema. ¿Sí? En tanto mi esposa acepte que yo tenga otra mujer, no hay problema. Yo le voy a dar su mensualidad a ella y también a la otra. ¿Qué me está diciendo aquí? No se dejen engañar por los que tratan de justificar estos pecados. Adulterio, sí, fornicación, relaciones sexuales indecorosas, lo que leímos antes. Porque el enojo de Dios, ahí está, el enojo de Dios caerá sobre todos los que le desobedecen. ¿Quiere usted recibir el enojo de Dios? Desobedezca. Pero el enojo de Dios es fuego consumidor. No participen en las cosas que hace esa gente. Miren esa traducción. No participen en las cosas que hace esa gente, pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz. Vivan como gente de luz. Es la obligación que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo imitar a Dios? Hablando palabras deshonestas, adoramos a Dios.
¿Cómo podemos caminar como hijos de Dios? Caminemos, dice ahora, como gente de luz, o sea, diferente, sí, el diferente estilo de vida. Debemos de recordar que Dios pide que le honremos de todo corazón, de todo corazón. Pedro, en un sermón sorprendente, convenció a la gente que le oía y le preguntaron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Ustedes saben eso, Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentidos, bautícese cada uno, reciba el Espíritu Santo y entre en una mejor relación con Dios. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos en estos caminos perversos o dejaremos que Dios cumpla el propósito que Él tiene para nosotros? Jesús entregó una parábola muy linda acerca de un hombre que invitó a mucha gente a un banquete. Preparó la mejor comida, el escenario adornado, salón bello. Y Jesucristo envía a su siervo a invitar a las personas. Todo estaba preparado, la mejor comida, el mejor lujo, ¿sí? Un salón bello preparado para sus invitados. Pero ¿qué dijeron ellos? ¿Aceptaron la invitación? Lucas capítulo 14, ahí se encuentra este hecho. Lucas capítulo 14, versículos 16 al 20. Lucas 14, 16 al 20. Leo de la versión Reina Valera. Lucas 14, versículos 16 al 20. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Vamos con el siguiente. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y un tercero dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vean las 3 excusas. Versículo 21. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles en la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como tú mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y ve por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ya para concluir, ¿qué tipo de excusa pone usted ante el llamado de Dios? ¿Cuál es la excusa suya ante el llamado de Dios? El primero dijo, he comprado una hacienda. En otras palabras, tengo muchos bienes físicos, tengo riqueza, déjame que yo la disfrute y luego iré contigo. Qué cosa más ingrata. El segundo dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a trabajar con ellas. Tu invitación para otro día. ¿Se dan cuenta?
Pregunto, ¿qué tipo de excusa le ha puesto usted a Dios ante su llamamiento? Es que tengo que graduarme de la universidad y después sigo a Jesucristo. ¿Cuál es la excusa que usted tiene ante el llamado de Dios a su obra, a su camino de vida? ¿Cuáles son las excusas? Es para reflexionar. Entonces, vean, Dios está llamándonos. Dios dice, nos está implorando, nos está suplicando: venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados. Y nos ofrece: yo os haré descansar. ¿Pero qué decimos ante ese llamamiento? No, he comprado 5 yuntas de bueyes. Tengo mi casa, tengo mis posesiones, tengo mi negocio, tengo mi familia, que es lo más importante que Dios. Totalmente errados. Mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, más importante que Dios, está en un craso error. ¿Cuál es la excusa suya para no aceptar esa invitación? ¿Su trabajo? ¿Su esposo? ¿Su esposa? ¿Sus hijos? ¿La sociedad? ¿Sus amigos? ¿Sus bienes? ¿Sus posesiones? ¿Qué excusa pone usted delante de Dios? He comprado una hacienda, 5 yuntas de bueyes, es que me acabo de casar y tengo que disfrutar mi luna de miel. Esa es mi prioridad antes que el llamado de Dios. Antes que indicar o caminar, surcar por estos caminos de Dios. Finalmente le pregunto, ¿aceptará usted ese regalo de Dios? ¿Cuál es el regalo? Darnos vida eterna, que lleguemos a ser sus hijos, que lleguemos a tener una vida inmortal, que vivamos con Dios por toda la eternidad. ¿Acepta usted ese regalo? ¿Acepta la invitación que Dios le está haciendo ahora? ¿O sacará su excusa para decir: he comprado una hacienda, he comprado yunta de bueyes, me acabo de casar y pospongo la invitación? Recuerden, Dios quiere darnos vida y vida abundante. Quiere ayudarnos a superar nuestras pruebas y dificultades. Él quiere que usted y yo tengamos una mejor relación con Él. Pregunto, si no es usted el que acepta esa invitación, ¿quién será? ¿Quién será? Si no es hoy que usted se arrepiente de su mal camino, ¿cuándo será? Y quizá ese cuándo llegue a ser muy tarde, ¿sí? Y ya no tengamos acceso al reino de Dios. Hemos nacido para recibir un regalo espiritual, vida eterna y vivir por toda la eternidad con Dios. Ese es el propósito de nuestra vida. Llegar a ser hijos inmortales y divinos, que vivamos para siempre en el reino de Dios. ¿Valdrá la pena entonces tomar la invitación? Usted decide. Usted decide. Si escucha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino, o bien pueda que escuche: apartados de mí, obradores de maldad, no os conozco.